Ella es vicedecana de Comunicación y Relaciones Institucionales, periodista de carrera, doctora en periodismo, directora del Laboratorio de Proyectos de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ella viene con el tema de experiencia de consumo de noticias con bots, un experimento, ¿correcto? Anuncia que todos los expositores que se queden a las 12 para la foto. Ah, correcto. Con la anterior también. Sí, también, disculpe, las expositoras, los expositores, por favor, también va con usted, doctora. Cuando termina la sesión a las 12, pasamos todos los expositores con el doctor Modesto Montoya, con algunos organizadores, para tomar la foto para el evento. Muchas gracias. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Acá está Muy buenos días. Pues como ya me han presentado, vengo de la Universidad de Sevilla. Esta investigación que vamos a presentar el día de hoy la hemos realizado conjuntamente con otra compañera de la Universidad de Málaga y versa sobre la experiencia de consumo de noticias con bots, un experimento con Polibot. Esta investigación que presentamos el día de hoy es parte de un proyecto de I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación, que subvenciona el Ministerio de Educación de España conjuntamente con fondos de FEDER, que son fondos europeos. Y versa sobre el tema de las audiencias. Nos interesa saber el impacto la repercusión de las noticias y de los diversos formatos comunicativos, cómo repercuten en las audiencias. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta qué es lo que vamos a ver el día de hoy, voy a intentar ser bastante ligera para no aburrirles y con intención también de que esto os sirva. Pasamos. Bueno, estamos concretamente en un panorama donde la sociedad de la ubicuidad a través de la red y de los dispositivos móviles nos están cada vez más enlazando a un sistema de información en el que no nos damos cuenta. Estamos cada vez inmersos en los dispositivos móviles, tanto para que nos informen como para temas de ocio. Como dice el informe de Trendia sobre consumo de móviles o experiencia de consumos a nivel de España y a nivel nacional, en el último informe del 2006, que dice que más de la mitad de las visitas que reciben los grandes buscadores proceden de los móviles. Fijaos dónde estamos. Y frente a este panorama, también, ¿con qué nos encontramos? Con una sobrecarga de información, una saturación informativa, como podemos apreciar, que procede de la red, que procede de los medios de comunicación, pero concretamente, sobre todo, de la red y a través de esos dispositivos móviles que hemos comentado. Esa saturación informativa se le denomina como infosicación, como lo dice Alphonse Cornella, término que es acuñado por él. ¿Qué más vemos en este panorama? En este contexto, donde está la ubicuidad, está la saturación informativa a través de los dispositivos móviles, ¿qué es lo que apreciamos? Que aparecen en este contexto los bots comunicacionales. Los bots. ¿Qué son los bots? Los bots son programas informáticos que permiten conectar con el ser humano. Si hablamos del término, es un término acuñado por checoslovacos Karel y Josef Kappen, que dicen que es un programa informático que simula el comportamiento humano. Los bots conversacionales intentan simular
el comportamiento humano, en este contexto. Entonces, ¿qué hacen las empresas informativas? Viendo este panorama, las empresas informativas, conscientes de ello, abrazan los sistemas de inteligencia artificial, por un lado, y por otro lado, a través de sistemas de mensajería instantánea como Telegram, como Slack. Vosotros a lo mejor habéis conocido o conocéis también el WhatsApp. Son sistemas de mensajería, pero concretamente los bots funcionan en algunos de ellos, que son Telegram, Slack, entre otros. Entonces, ¿qué hacen las empresas informativas? Conscientes de este panorama, dicen, pues vamos a utilizar sistemas de inteligencia artificial por un lado y por otro lado vamos a utilizar los sistemas de mensajería instantánea a través de Telegram. ¿Para qué? Para introducir información y que le llegue información cercana y personalizada a la audiencia. Vamos a darle a la audiencia información personalizada. Entonces, nosotros hemos hecho un experimento con Politibot. Politibot es una empresa informativa pionera en España que nace a raíz de las elecciones en España en el 2006, en junio del 2006. Y tras un mes de su creación, consiguió 8.400 suscriptores. Fijaos la importancia de recibir información personalizada y el éxito, sobre todo, de esta empresa informativa que es Politibot. De ahí es que hemos empezado a trabajar con Politibot. Antecedentes sobre esta temática. Los estudios realizados sobre el llamado periodismo robot ofrecen un panorama muy general los estudios realizados son muy generales. Podemos apreciar concretamente, esto vendría a ser el estado de la cuestión en cualquier trabajo de investigación, que se han abordado en relación a las implicaciones para el ejercicio de la profesión periodística o sobre el uso que pueden hacer los medios sobre los bots. Pero en ningún caso se ha abordado sobre la experiencia de consumo por parte de la audiencia de los bots, de estos bots informacionales, de estos bots conversacionales. Si bien es cierto, hemos hecho un trabajo nosotros previo con mi compañera también María Sánchez de la Universidad de Málaga sobre los bots como servicios de noticias, pero no hemos abordado aún hasta el día de hoy que os estoy presentando estos primeros datos sobre la experiencia de consumo de los bots. Dicho esto, entonces partimos de una serie de premisas. ¿Cuáles serían esa serie de premisas de las que partimos? ¿Cuál es la percepción de la audiencia acerca de las experiencias de consumo y su facilidad de uso? ¿Se trata, en cualquier caso, por ejemplo, se trata de bots que permiten dar a conocer información contrastada y fiable? ¿Es fácil el uso de esta aplicación? ¿Cómo es la conversación que se genera en este tipo de aplicación, como concretamente estamos abordando el caso de Politibot? Entonces, bueno, empezamos con una serie de premisas e interrogantes, por eso, no, la anterior, por eso vemos ahí al hombre con una serie de interrogantes como especie de lluvias, ¿no?, de premisas de las que partimos. Entonces, pasamos a darles a conocer cuáles son nuestros objetivos. Concretamente, dar a conocer el servicio que ofrece Politibot. Asimismo, pretendemos saber cuál es el grado de conocimiento que tienen los jóvenes y profesionales sobre Politibot y determinar cuál es la experiencia de consumo una vez que hayan utilizado esta herramienta. Para ello, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar? Aplicamos el principio de triangulación de métodos y técnicas. Concretamente, ¿por qué aplicamos el principio de triangulación? Porque, como dice el término, triangulamos más de un método y más de una técnica. Concretamente, el método del estudio de caso y el método empírico-analítico.
y más de una técnica, como podéis apreciar, que ahora voy a ir paso por paso a comentar. En primer lugar, hemos realizado un análisis documental sobre la temática en cuestión, como ya hemos comentado en los antecedentes, para saber la revisión de la literatura específica sobre el tema que estamos abordando. En segundo lugar, hemos sido observadores participantes y hemos entrado en la aplicación durante cerca de 4 meses, entre 3 y 4 meses, para determinar cómo es la actividad con esta aplicación. Es decir, determinar en primera persona cómo podemos recibir información y cómo es la conversación que se establece en este tipo de aplicación. Concretamente estamos hablando de Politibot. Aquí he puesto durante 3 meses, pero ha sido cerca de 4, pero vamos, lo vamos a dejar en 3. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos entrevistado al cofundador de Politibot, que es Eduardo Suárez, es un reconocido periodista, que ha fundado, además de Politibot, ha fundado El Español, no sé si conocéis, es un periódico digital de prestigio en España. De igual forma, está de reportero en Univisión, es una cadena también de prestigio a nivel internacional, y asimismo ha cubierto las elecciones de Estados Unidos, cuando ha ganado o ha vencido Trump en las elecciones. Con Eduardo Suárez, además de la referencia que os estoy dando, también es amigo, le invité concretamente a participar en un networking realizado por el Laboratorio de Proyectos en Comunicación, el cual dirijo, y en este networking que se realiza entre proyectos de emprendimiento que realizan los alumnos y empresas periodísticas. Nosotros intentamos establecer esa conexión entre alumnos y empresas, estableciendo ese puente entre la universidad y la vida laboral. De esa forma les damos oportunidad a los jóvenes universitarios a intentar desenvolverse y a dar un paso más allá. Que sepáis, yo les digo muchas veces, que sepáis que tenéis un reto y que podéis hacer el día de mañana algo más que estar sentados y tomar nota o tomar apuntes y simplemente intentar aprobar. No, vamos a ir más allá. Entonces, bueno, Eduardo fue uno de los conferenciantes que intervino en este networking organizado por el Laboratorio de Proyectos en Comunicación. Le hicimos 2 tipos de entrevistas en profundidad, que concretamente pues, podríamos hablar de técnicas cualitativas, y entrevista semi-estructurada, 3 meses luego, posteriormente, cuando nosotros intentamos realizar también, seguíamos realizando el trabajo de campo. Luego, ¿qué más hemos realizado? También hemos visto cuál es la actividad en otras redes sociales, donde también está Politibot, como Twitter, está en Facebook Chat, aparte del podcasting que tiene y que es visitado por muchas de las audiencias jóvenes y del sector profesional. Entonces, la última fase fue realizar el experimento, que lo hicimos concretamente en 2 fases. Primero, era saber y determinar si conocían los jóvenes universitarios esta aplicación. Y en segundo lugar, una vez que ya habían utilizado, pasó entre una semana y 15 días aproximadamente desde que le preguntamos. La segunda fase la realizamos para saber cuál ha sido o cuál fue su experiencia de uso tras conocer la aplicación. Entonces, pasamos el trabajo de campo y la muestra obtenida. El trabajo de campo de la primera fase fue que realizamos esa primera fase a 112 jóvenes con los perfiles, como hemos dicho, de jóvenes estudiantes y profesionales de la comunicación,
Concretamente, si os fijáis en los datos, el 52,7% de las personas que realizaron el primer cuestionario fueron mujeres y fijaos la edad comprendida entre 18 y 25 años, con el 86,6%. El experimento se realizó durante durante 2 meses, en concretamente, que fue de marzo y abril, en las facultades de Málaga y de Sevilla, de forma conjunta y paralela, se realizaron en ambas universidades. Y la segunda fase se realizaron a 50 jóvenes, de ellos el 64% son mujeres, fijaos, y luego dicen que las mujeres hay veces pues estamos un poco desplazadas, y ¿verdad? Concretamente os puedo decir que en la Universidad de Sevilla, concretamente en la Facultad de Comunicación, cada vez son más las mujeres que están estudiando y pues hay un gran número de mujeres en las aulas. Luego, la edad comprendida, podemos seguir observando que va entre los de 18 y 25 años y es el 86%. ¿Eso qué quiere decir? Que su nicho de mercado son los jóvenes en cualquier caso. Vamos a los principales resultados. Los principales resultados, como comenté, luego de ser observadores participantes, durante 3 meses, cerca de 4, podríamos incluso decir, ¿qué es lo que hemos apreciado? Que además de dar a conocer información personalizada y concretamente sobre política nacional e internacional, dan a conocer información propia y de otros medios. Asimismo, incluyen no solo textos, sino gráficos, elementos multimedia, GIF, podcasting, y a su vez, algo que es importante también, incluyen la opinión, que esto es importante, la opinión propia sin sesgos políticos. Entonces, esto es una muestra, para que sepáis, del atentado de Londres del 23 de marzo. No sé si os acordáis del atentado que sufrieron en Londres el 23 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que hace Politivoz? Una vez que te has registrado, te dice buenas noches, humano, pues si sabes el último acontecimiento que ha salido y que ha sucedido en tal sitio, y te empieza a informar con gráficos, detalles, dónde ha sido. Por ejemplo, podéis apreciar aquí el mapa en este caso, de dónde se realizaron los hechos. Este es el mapa del puente de Westminster en Londres, al lado del Parlamento británico, fijaos, donde me imagino que más de uno estuvo pendiente de la noticia, y se registraron cerca de 4 muertos y más de 40 heridos. Entonces, además, también pudimos observar que el tono con el que se dirige establece un tono cercano, un tono afable y muy próximo a la audiencia. Tal es así de que muchas veces los usuarios dicen que sin Politivoz no están solos. Politivoz hace que estén al día y que a su vez, que esto es importante, les trae información, sin sesgos políticos, información de última hora, y sobre todo les acompaña, que no se sienten solos. Pasamos a la siguiente. La experiencia de usuario. Principales resultados sobre la experiencia de usuario. Preguntamos si los jóvenes habían utilizado Telegram. Primero, antes de saber si conocían Politivoz, teníamos que saber si habían utilizado Telegram, es decir, la aplicación donde se registra el voto. ¿Qué nos encontramos? Que el 53,6% dice que sí ha utilizado Telegram y el 46,4% dice que no. Esta es la aplicación Telegram. Y cuando nosotros le preguntamos a qué medios de comunicación ha accedido en Telegram, pues ¿qué podemos ver? Que
El Diario.es es un periódico digital de prestigio en España y que tiene muchos lectores. Y El País van a la cabecera. El País también es otro periódico de referencia. Imagino que más de uno sabe de lo que estoy comentando. Sin embargo, fijaos, Otros se dispara con el 63%. Cuando comentaron a qué se referían con otros, indicaron que partidos políticos, siguen algunos partidos políticos en Telegram, siguen a otros periódicos y a bots de ocio, como bots de chollos. Chollos es allí rebajas. Que quiero una camiseta con X descuento, pues me meto en la aplicación, entro en la aplicación y puedo obtener, pues, a lo mejor ese objeto, esa camiseta o demás, ¿no? Entonces, pues, fijaos, Otros es el que se dispara con el 63%. Ahora, cuando preguntamos si conocían Politivoz, ¿qué nos dijeron? Que el 76,8% no conoce. Y si han utilizado, ¿qué nos dicen? Que el 93% no ha utilizado Politivoz. Esto, fijaos, este es un dato muy curioso que luego en las conclusiones sí que puntualizaré sobre estos dos porcentajes. Pasamos. Luego, en la segunda fase, una vez que ya obtuvimos esos datos, les dijimos, bueno, tienen entre una semana y 15 días para utilizar, en este caso, el bot. Les dimos una serie de parámetros y ¿cuáles fueron los resultados? La pregunta fue, ¿Politivoz le ayuda a informarse y estar al día sobre política nacional e internacional? ¿Qué respondieron? El 74% dijo que sí. Os muestro también los pantallazos de cómo se realiza la conversación y concretamente en este caso fue sobre política nacional y en este caso sobre política internacional, concretamente las elecciones de Francia. Entonces, fijaos, este es un dato curioso que dicen que sí, no han utilizado, pero cuando ya utilizan Politivoz dicen que sí. ¿Qué les parece? Que están al día con la temática en cuestión, política nacional e internacional. Seguidamente les dijimos si le parecía adecuado el menú que utiliza y la interfaz que utiliza este bot. La interfaz que utiliza es a través de un menú desplegable donde te dan una serie de opciones para que tú vayas marcando o le vayas dando. Incluso te va haciendo preguntas, en cualquier caso, sobre la temática que está informando o sobre lo que tú quieres que también te informe. Como podemos aquí observar, PP significa el Partido Popular, PSOE, Podemos, que son distintos partidos políticos en España. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que respondieron concretamente en esta pregunta los usuarios? En este caso, los jóvenes, la audiencia. Le dieron el mayor porcentaje, con el 38%, en este caso podríamos hablar de un 76%, comentaron que sí, que funciona bien, que les permite, dice, utiliza una interfaz de usuario que permite el reconocimiento de escritura, del habla y la comprensión del idioma. Asimismo, dicen, es limitado, algunos dicen, pero, que esto es importante, cuando le pregunto sobre aspectos de actualidad política, responde, ¿qué es lo que me interesa? ¿A mí qué me interesa? Saber sobre la actualidad. ¿Qué está pasando? Pues si me responde, cubre mi necesidad. Pasamos. ¿Cree que el nivel de información que recibe es satisfactoria y personalizada? ¿Qué dicen? Que en efecto facilita al usuario la comprensión de la información con elementos gráficos, multimedia y podcast, así como propicia la conversación cercana y afable. Asimismo, ¿qué le parece? Que es la forma en cómo presenta la información le parece adecuado. ¿Por qué? Porque da a conocer un resumen sobre la información que ha publicado y además da a conocer una opinión sin sesgos políticos.
¿Qué es lo que interesa? Ya no me interesa la información politizada. Basta ya de eso. Entonces, la audiencia, los jóvenes, están hartos que les mediaticen, que les subyuguen. Entonces, esto responde a sus necesidades. Entonces, os he mostrado cómo da a conocer, en cualquier caso, la información gráfica y te enteras rápidamente, en cualquier caso, de la información que te está proporcionando, que eso es interesante. Aspectos que más valora a la hora de usar Politivoz. En una escala del 1 al 3, siendo 1 el que menos puntúa y 3 el que más, podemos ver, en cualquier caso, las frases que están de color roja, que dice que, sobre todo, complementa la información a través de gráficos y elementos multimedia. Fijaos la importancia de dar a conocer una información con elementos multimedia. Ya los jóvenes están hartos de digerir texto y más texto. No, hay que darles otro tipo de herramientas, otro tipo de formatos. A lo mejor así propiciamos la lectura, así propiciamos que los jóvenes se informen. Porque si yo, cuando pregunto en las aulas, ¿cuántos de ustedes se informan a través de los periódicos convencionales? ¿O cuántos de ustedes, les pregunto, han leído la prensa? Pues ¿cuántos levantan la mano? A lo mejor uno. Pero si yo digo, ¿cuántos habéis visto el periódico digital? Entonces, a lo mejor tenemos que cambiar, tenemos que innovar. Entonces, la información contrastada que proporciona también, esto es importante, que den a conocer, o sea, si voy a dar a conocer la información de otros medios, pues incluyo la fuente o que me contrasten la información. Luego, la posibilidad de recibir de forma permanente y ubicua alertas con información de interés. Son las que más han recibido mayor porcentaje en los aspectos que más valora la audiencia a la hora de utilizar Politivoz. Principales conclusiones. ¿Cuáles serían las principales conclusiones a las que llegamos? Como podéis ver, un dato curioso es que la información que reciben por parte de los medios en Telegram no cubre sus expectativas. Entonces, eso quiere decir que los medios que están en Telegram no están haciendo bien su labor, no están interactuando con la audiencia. Yo podría detenerme en este apartado porque ya hemos realizado una investigación previa, pero vamos con la hora un poco cogida. Sin embargo, lo que quiere decir es que, en cualquier caso, los medios no están interactuando ni están haciendo bien su labor. Están simplemente distribuyendo información, pero no información personalizada como quiere la audiencia. Luego, otra conclusión es que, a pesar de la aceptación de Politivoz con 8.400 suscriptores que comentamos, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes, con el 76,8% de estudiantes y profesionales de la comunicación, no conocían al bot y, por tanto, no lo han utilizado. Es un dato curioso, ¿verdad? Porque se trata, los bots, por lo general, lo revisan, lo ven los jóvenes. Sin embargo, pues no ha pasado. Entonces, esto a nosotros nos da pie para otras posteriores investigaciones, no solo en la Universidad de Sevilla y de Málaga, sino a nivel de España, para saber si el resto de jóvenes conoce este tipo de aplicación. Otra de las principales conclusiones es la facilidad en la comprensión de los contenidos. ¿Qué pasa? Que les parece adecuado la forma en la que informa Politivoz, de la forma como informa Politivoz. ¿Cómo informa? Con elementos gráficos, como hemos dicho, elementos multimedia, incluye opinión. El podcast que realizan es de calidad y la información también que distribuyen es de calidad, porque detrás de este robot está periodistas de prestigio y periodistas
que conocen con experiencia en cuestiones de política. Funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el 76% dice que es una aplicación que es fácil de utilizar, de fácil uso, que la interfaz es intuitiva. Entonces, eso es un aspecto positivo, en este caso, para el que ha realizado el bot y para cualquiera que quiera utilizar esta aplicación. El contenido, fijaos, sigue siendo el rey. Lo que hemos